Senador, vemos que la economía pues no está muy bien para la gente, pero usted como exsecretario de Hacienda, ¿hay una congruencia entre lo que se dice del PIB con lo que está ocurriendo en la fuera de las calles? Porque pues, la gente no ve para dónde levantarse. Yo creo que todo tiene matices. Yo estoy absolutamente convencido de que la economía mexicana en los últimos meses no solo ha mejorado, yo te diría que se ha estabilizado, lo cual es una muy buena noticia. Hace 6 meses parecía que la economía mexicana pues iba derechito a una crisis de final de sexenio y bueno, pues estábamos acercándonos a pasos agigantados pues ahora sí que a la línea de, pues si no al precipicio, pues sí a un lugar bastante complejo. Afortunadamente en los últimos 6 meses, pues se logró estabilizar la economía mexicana y estable en el tipo de cambio, empieza a haber un poco más de dinamismo en la economía y yo creo que esas son muy buenas noticias. Ahora, desde luego que hay que matizar y que la economía esté estable, es decir, que no vayamos enfilados a una crisis de final de sexenio, no quiere decir que estemos en el mejor de los mundos ni que estemos creciendo de manera acelerada. Hay que recordarlo, este país se desaceleró con la llegada de los gobiernos del PRI. El presidente Calderón le entregó al presidente Peña no solo la banda presidencial, sino un país creciendo al más del 4% y en solo un año. En el 2013 el país crecía al 1.2%, una cuarta parte de lo que crecía en otras administraciones con el presidente Peña. Entonces eso hay que señalarlo. El país se desaceleró económicamente a partir de 2013 y no ha podido recuperar la tasa de crecimiento de la cual es capaz de crecer la economía mexicana. Entonces yo creo que hay que matizarlo, el que la economía se haya estabilizado, que es una muy buena noticia, y que poco a poco estemos retomando el crecimiento, pues no quiere decir que la economía mexicana esté muy bien y que habrá que echar las campanas al vuelo. Yo creo que más bien habrá que tranquilizarnos de que la cosa se estabilizó, pero todavía quedan pues muchos ajustes pendientes para que la economía mexicana crezca. Además, en la época de Felipe Calderón y de Vicente Fox, la deuda externa, incluso con Vicente Fox, bajó. Y ahorita estamos viendo unas deudas externas pues que han superado por mucho a los 2 sexenios del PAN. Es de alarmarnos, sobre todo cuando son deudas contraídas a 100 años, 70 años. Mira, te diría que sí es muy preocupante, porque ningún otro gobierno ha tenido tanto dinero como este. Y lamentablemente no se ha visto reflejado en crecimiento económico, ni en una mejora sustancial en las condiciones de vida de los mexicanos, ni tampoco en una construcción de infraestructura como hubiéramos deseado. Y este gobierno ha tenido muchos recursos por básicamente 3 razones. La primera de ellas es la reforma fiscal del 2014, que fue una reforma fiscal muy agresiva, que recaudó pues cerca de 1 punto y cacho del PIB como ninguna otra reforma fiscal en la historia. Segundo, los remanentes del Banco de México. El Banco de México ha enviado a la Secretaría de Hacienda recursos como nunca antes los había enviado. Y tercero, es el endeudamiento. El país se empezó a endeudar a ritmos muy acelerados a partir del 2014 y bueno, pues eso le dio una gran cantidad de recursos al país que lamentablemente no se han visto reflejados en mejores condiciones de vida ni en mejores condiciones de infraestructura. Ahora, los niveles de endeudamiento que alcanzamos ya en este año pues son arriba del 50% del PIB, lo cual ya es muy alarmante. Afortunadamente, y también hay que decirlo, ya la autoridad hacendaria se dio cuenta que esta ruta no nos iba a llevar a ningún lado y se estaba pues debilitando la credibilidad de la economía mexicana y están haciendo un proceso de ajuste, reduciendo el gasto, de manera que volvamos a tener un superávit primario este año. Yo creo que esa va a ser una muy buena noticia y ojalá que efectivamente se concrete tener un superávit primario que va a cambiar esa tendencia de sobreendeudamiento que traía la economía mexicana en los últimos años. Ahora, la mayoría de la gente pues no sabe de economía y es normal y es obvio. Cuando uno oye, hicimos un endeudamiento, contrajimos deuda por 100 años, por 75, por 50, el pensar de la gente es, uy, pues ya está endeudado mi hijo, mi nieto y mis bisnietos. ¿Es así en esa óptica o es que la economía se mueve de otra manera? No, mira, yo creo que los plazos de endeudamiento largos lo que te denotan es credibilidad sobre esa economía. Hay que recordar que en los 80s a México no le prestaban, pero ni a 24 horas. Y hoy a México, o gracias al esfuerzo que se hizo desde mediados de los 90s, México es una economía creíble y le prestan a plazos muy largos de tiempo, como son 100 años. Yo creo que es una buena noticia porque si vas a salir a contratar deuda, el que seas creíble te permite endeudarte a una tasa menor y también a periodos de plazo más largos.
y eso es una buena noticia, no te tienes que endeudar a créditos caros y de muy corto plazo. Entonces yo creo que eso es una buena noticia y eso hay que cuidar, que a México le sigan prestando a 100 años, pues eso habla de la confianza que se tiene en la economía mexicana y eso hay que cuidarlo. Y ya, para la última pregunta, cuando uno ve las estadísticas del INEGI, por ejemplo, crecimiento del empleo en el sector manufacturero, que es menos del 1%, crecimiento en agricultura menos del 1%, crecimiento, la credibilidad de los empresarios los califica el de Peña Nieto por abajo de, ustedes tenían una calificación de 70 para arriba y aquí es de menos del 60. Todos estos indicadores que todos son del 1 o menos del 1% en crecimientos, ¿va comparado con el PIB? ¿Hay una realidad o hay una relación? Porque parece que incluso uno podía pensar que el PIB es una invención, que es muy clásico en los gobiernos del PRI. No, yo creo que es muy razonable, o sea, hay absoluta consistencia. Como tú dices, en la época del presidente Calderón había una gran credibilidad en la economía mexicana, había una gran confianza y las tasas de crecimiento, bueno, pues eran cercanas al 4 y 5%. Hoy, que dices que hay una gran desconfianza y un gran escepticismo, pues por eso crecemos al 1.4%. O sea, las tasas de crecimiento de la economía mexicana de hoy son muy mediocres y México podría crecer mucho más. Entonces, por eso hay absoluta consistencia. Cuando hay credibilidad en la economía, cuando era bien conducida, cuando la administración del presidente Calderón, pues crecíamos 4 o 5 y se notaba también en las estadísticas más particulares. Claro. Le agradezco mucho. Gracias. Gracias. Ándele, hasta luego.